Era una noche de martes cualquiera, o eso parecía. Llevaba poco más de un mes viviendo en aquel apartamento. Era un edificio viejo, de esos con paredes que parecen susurrar historias de otra época. Me gustaba. Tenía carácter hasta esa noche. Estaba trabajando hasta tarde en mi portátil. El único sonido era el zumbido del viejo refrigerador y el tecleo constante de mis dedos. De repente, a las 3:17 de la madrugada, 3 golpes secos y firmes en la puerta de entrada me hicieron saltar en la silla. Mi corazón se disparó. Miré la hora. ¿Quién podría ser a estas horas? Con una extraña mezcla de miedo y curiosidad, me levanté y caminé de puntillas hasta la puerta. Pegué el ojo a la mirilla, pero no vi a nadie. El pasillo estaba vacío, bañado por la luz amarillenta y parpadeante de una bombilla a punto de morir. Pensé que sería un vecino equivocado, o quizás una broma. Sacudí la cabeza y volví a mi trabajo, intentando ignorar el pulso acelerado en mis sienes. Pero el silencio ahora se sentía diferente, pesado, como si alguien estuviera conteniendo la respiración justo al otro lado. La noche siguiente, la misma hora, eran 3:17. De nuevo, 3 golpes en la puerta, idénticos, con la misma cadencia. Esta vez, el miedo era más intenso. No me levanté de inmediato. Me quedé quieto, escuchando un silencio absoluto. Finalmente, me armé de valor. Me acerqué y miré por la mirilla. Otra vez, nada en el pasillo desierto. Deslicé los cerrojos y abrí la puerta a una rendija. El aire del pasillo era frío, extrañamente frío. No había nadie, pero entonces, al bajar la vista, lo vi. En el felpudo había una pequeña llave de latón, antigua y oxidada. No era mía. La recogí con los dedos temblorosos. No tenía sentido. La dejé sobre la mesa de la entrada y cerré la puerta con doble llave, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. A partir de ahí, las cosas se volvieron cada vez más extrañas. Cada noche, a las 3:17, los 3 golpes. Y cada noche, un nuevo objeto en mi puerta. La tercera noche fue un mechón de pelo negro y largo, atado con un hilo rojo. La cuarta, una fotografía antigua y descolorida de una niña con un vestido blanco, pero su rostro estaba completamente borrado, como si alguien lo hubiera raspado con una uña. El miedo se había instalado en mi pecho como un nudo permanente. Apenas dormía. Durante el día, el apartamento parecía normal, pero en cuanto el sol se ponía, una sensación de opresión se apoderaba del lugar. Me sentía observado constantemente. Empecé a escuchar susurros, apenas audibles, que parecían venir de las propias paredes. Palabras que no podía entender, pero que sonaban como lamentos. Comencé a investigar la historia del edificio. Hablé con algunos vecinos mayores, pero parecían reacios a hablar. Me miraban con una mezcla de lástima y advertencia. Finalmente, el conserje, un hombre mayor llamado Arturo, accedió a contarme algo, después de mucha insistencia. Me dijo que mi apartamento, el 4 Bytes, había estado vacío durante años, que la última inquilina fue una mujer joven que vivía sola. Una noche, simplemente, desapareció. La buscaron, pero nunca encontraron ni rastro de ella. Solo dejaron sus pertenencias, como si se hubiera desvanecido en el aire. Dijo que la gente contaba historias, que se oían ruidos, que sentían una presencia fría, que nadie aguantaba mucho tiempo viviendo allí. En ese momento, la llave oxidada, el mechón de pelo y la foto cobraron un significado mucho más siniestro. Esa noche, decidí no esperar los golpes. A las 3 de la mañana, estaba sentado en el sofá, con la luz encendida y una lámpara de pie, apuntando directamente a la puerta. Mi plan era abrirla en el instante en que sonara el primer golpe. Quería enfrentarme a lo que fuera que estuviera ahí fuera. El reloj marcó las 3:16. Contuve la respiración. 3:17, en silencio. Nadan. Los minutos pasaron, lentos, pesados. En 3:20, 3:30, nadan. Una oleada de alivio me invadió, pero fue efímera. Quizás
se había acabado. Quizás mi vigilia lo había ahuyentado, y entonces lo escuché. No venía de la puerta principal, venía de dentro del apartamento. 3 golpes en lentos, deliberados en toc, toc, toc. Provenían de la puerta de mi dormitorio, que estaba cerrada. El corazón me dio un vuelco tan violento que sentí náuseas. Estaba paralizado en el sofá, con los ojos fijos en la puerta del cuarto. No podía moverme. El pomo de la puerta del dormitorio comenzó a girar lentamente, muy lentamente, con un chirrido metálico que atravesó el silencio de la noche. La puerta se abrió con una lentitud agónica, revelando la oscuridad total de la habitación. Un frío antinatural salió de la habitación, un frío que calaba hasta los huesos. Y en el umbral, en la penumbra, empecé a distinguir una silueta. Era alta y delgada, completamente negra, como un recorte en la realidad. No tenía rostro, ni rasgos, solo una forma vagamente humana, que parecía absorber la luz a su alrededor. Se quedó ahí, inmóvil, observándome desde la oscuridad. Sentí un terror puro, primitivo, como nunca antes en mi vida. Mi mente gritaba que corriera, pero mi cuerpo no respondía. No podía apartar la vista de esa figura. Entonces, levantó un brazo, largo y huesudo, y señaló directamente hacia mí en ese instante. Fue como si una descarga eléctrica me recorriera el cuerpo. El instinto de supervivencia finalmente se activó. Salté del sofá con un grito ahogado. No miré atrás. Corrí hacia la puerta principal. Mis manos temblaban tanto que apenas podía girar los cerrojos. La figura no se movió, no me persiguió, pero podía sentir su mirada helada, clavada en mi espalda. Una presencia abrumadora que llenaba todo el espacio. Logré abrir la puerta y salí disparado al pasillo. Bajé las escaleras de 3 en 3, sin importarme el ruido. Salí a la calle, al aire frío de la madrugada. Corrí sin rumbo, sin mirar atrás, hasta que los pulmones me ardieron y las piernas me fallaron. Me detuve a varias manzanas de distancia, jadeando, apoyado en una farola. Nunca volví a ese apartamento. Dejé todo atrás, a mi ropa, mi ordenador, mis muebles. Llamé al propietario al día siguiente desde un teléfono público y le dije que me iba, que se quedara con la fianza. No le di explicaciones, y él no las pidió. A veces, por la noche, cuando el reloj se acerca a las 3:17, todavía siento un escalofrío, y me parece escuchar 3 golpes lejanos en una puerta. Y me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado un segundo más, o si esa llave oxidada abría alguna puerta que nunca debió ser abierta. Hay lugares que guardan ecos de dolor, y yo tuve la mala suerte de vivir en uno de ellos. Gracias por escuchar mi historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno. Nos vemos en el próximo video.